Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a afrontar problemas y ejercicios sobre la densidad. Ya veremos que os voy a proponer una serie de problemas en los que os daré el enunciado y os pido, como siempre, que paréis el vídeo, intentéis resolverlos por vosotros mismos y luego comparéis con mi solución. Antes de ver los problemas que vamos a intentar resolver, os voy a dar 5 sencillos pasos que hay que seguir siempre para resolver un problema en física y química. Vamos allá. Primer paso. El primero de ellos consiste en leer el enunciado e ir apuntando los datos que nos da el problema en la columna datos. Esto es muy importante, ¿vale? Nos va a permitir primero hacer una primera lectura del problema e identificar un poco qué nos dan, qué nos piden, pero sobre todo sacar los datos que vamos a utilizar posteriormente. Esos datos tienen que ir acompañados de una serie de unidades. Segundo paso. En este caso, vamos a volver, voy a subrayar lo de volver, a leer el enunciado. Y en este caso, como ya hemos leído y sacado los datos, nuestro objetivo de esta segunda lectura es identificar la magnitud que nos pide el problema. Es decir, ¿qué magnitud vamos a intentar resolver, vamos a intentar obtener a partir de nuestros datos? Pues esa la identificamos en esta segunda lectura. Vamos con el tercero. Una vez que sé lo que tengo que calcular, el tercer paso consiste en la columna de operaciones, muy importante esto, es decir, separado de los datos, vamos a poner la ecuación que nos va a ayudar a resolver dicho problema. Cuarto paso. Para mí este paso es el más importante. En este paso nos lanzamos la pregunta: ¿están bien las unidades de mis datos? Es decir, ¿van acorde primero con lo que nos pide el problema y segundo con la ecuación que vamos a aplicar? Si no es así, de no ser así, las cambio. Y esto es lo más importante, darnos cuenta de si las unidades que tenemos en las que están expresadas nuestros datos son correctas o hay que hacer algún pequeño cambio que nos permita luego aplicar correctamente la ecuación o que el resultado final nos dé en las unidades que nos pide el problema. Finalmente, el último paso, una vez que ya tenemos las unidades correctas, simplemente en el último paso hay que aplicar esa ecuación que hemos puesto y encuadramos finalmente la solución. Aquí voy a indicaros claramente que esta solución en física y química, si bien en mates normalmente es un número solo, en física y química no puede ser solo un número, tiene que ser un número con más unas unidades. Esto es la diferencia clara entre física y matemáticas. En física hay que indicar ese número que damos, pero con respecto a qué unidades. Bueno, pues ahora vamos a intentar aplicar estos 5 pasos en la resolución de una serie de ejercicios que os pongo a continuación. Como siempre, irán ordenados un poquito de dificultad con estrellitas. Una estrellita es muy sencillo, 2 es dificultad media y 3 es difícil. Vamos allá. Bueno, el primer problema nos dice: sabemos que la densidad del oro es de 19.300 kilogramos partido metro cúbico y nos han vendido una medalla cuya masa es de 15 gramos y su volumen de 7,772 por 10 elevado a menos 7 metros cúbicos. ¿Es de oro? Bueno, vamos a aplicar nuestros, que os he dejado aquí a la derecha, nuestros pasos que hemos visto anteriormente para ir resolviendo el problema. Paso 1. Leer y sacar los datos, de modo que vamos a escribir una columna con los datos. ¿Qué nos dan? Dice, sabemos que la densidad del oro, nos dan la densidad del oro, apuntamos, 19.300 kilogramos partido metro cúbico, y luego que nos venden una medalla cuya masa, 15 gramos, y un volumen, y tiene el volumen de 772 por 10 elevado a menos 7 metros cúbicos. Vale, vamos al paso 2. Leer de nuevo e identificar la magnitud que nos pide el problema. Sabemos que la densidad del oro es de 19.300 kilogramos, todo apunta a que es con la que tenemos que comparar. Nos venden una medalla cuya masa es de 15 gramos y su volumen de 7,772 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Es de oro. Entonces lo que nos está pidiendo claramente es, oye, cálculate la densidad de tu medalla y una vez que la sepas, compárala con la del oro.
¿Por qué? Bueno, pues recordemos que la densidad es una magnitud que es característica del tipo de material y que por tanto cada material va a tener la suya. De modo que si nosotros somos capaces de calcular la densidad de nuestra medalla, vamos a saber si es de oro o no, porque si coincide con la del oro, entonces es de oro y si no, pues será de otro material. Vamos al paso número 3. El paso número 3 dice que en la columna de operaciones, de modo que vamos a poner una columna con operaciones, pongamos la ecuación o ecuaciones que nos permiten calcular nuestra incógnita. Nuestra incógnita es la densidad, de modo que la ecuación para la densidad sabemos que es la masa partido por el volumen. Y ya la ponemos ahí. Vamos al paso cuarto, que para mí es el más importante. ¿Qué unidades debo expresar? ¿Está bien las unidades en las que tengo los datos? Bueno, pues en nuestro caso, como tenemos que compararlo con la densidad del oro y está bien en kilogramos partido metro cúbico, nos damos cuenta, por un lado, que la masa nosotros la tenemos en gramo, de modo que no está en las unidades correctas, pero el volumen sí. El volumen sí está. Entonces vamos a tener solo que hacer un cambio. ¿Cuál? Pasar la masa de gramos a kilogramos. Pues vamos allá. Con un factor de conversión en donde ponemos los gramos abajo, los tengo arriba kilogramos, tacho gramos y 15 entre 1000 es 0,015 kilogramos. Muy bien. Paso número 4 estaría completo porque ya tenemos las unidades correctas y entonces el paso número 5 es aplicar la ecuación para resolver el problema porque ya tenemos bien las unidades. Pues nada, la densidad, la masa, pues ahora la ponemos en las unidades que nosotros hemos calculado y el volumen en la que nos da el problema. Si realizamos esta operación da aproximadamente o casi fijo 19.300 kilogramos partido metro cúbico. Daros cuenta que salen kilogramos y salen metros cúbicos porque la masa la tengo en kilos y el volumen en metros cúbicos. Entonces finalmente nos quedaría encuadrar la solución. Y daros cuenta que mi solución, como bien os he dicho, va acompañada de un número y de unas unidades. Entonces, bueno, podemos concluir que la medalla efectivamente era de oro, pues ya que su densidad coincide con la densidad del oro. Vamos con el ejercicio 2, que es un poquito más difícil que el anterior. Entonces, paso 1, leer y sacar datos. Vamos allá, datos. Nos dice, nos hemos encontrado un trozo de un material. Al medir su masa en una balanza, esta marca 342,5 gramos, de modo que ese es el primer dato, 342,5 gramos, y pongo las unidades. Y luego dice que para medir su volumen lo hemos metido en una probeta. Si habéis visto el vídeo, y si no, verlo, el que tengo en mi canal sobre el volumen, la probeta nos permite medir el volumen de cuerpos que son irregulares. ¿Por qué? Porque si nosotros llenamos la probeta hasta un cierto volumen de agua y metemos ahí ese cuerpo irregular, el volumen de agua subirá y subirá exactamente el volumen del cuerpo que hemos introducido. Que en este caso nos dice que el agua subió, por tanto el volumen va a ser de 32,65 mililitros. Calcula su densidad en unidades de sistema internacional. Paso 2. Vamos a volver a leer e identificar la magnitud que nos pide que calculemos. Pues nos hemos encontrado un trozo de un material, al medir su masa de una balanza, esta marca 342,5 gramos. Para medir su volumen lo hemos metido en una probeta y nos indica que el agua subió 32,65 mililitros. De momento ahí no nos ha pedido que calculemos nada. Ahora sí, calcula su densidad en unidades del sistema internacional, de modo que lo que nos piden calcular es la densidad. Y en unidades del SI. Pues vamos a pasar al paso número 3. Que nos dice que pongamos la ecuación o ecuaciones que nos permita calcular la magnitud que nos pide el problema. En la columna de operaciones, pues vamos allá, operaciones. Y en este caso, como nos pide calcular la densidad, pues la ecuación que nos permite calcular la densidad es que la densidad es igual a masa partido por el volumen. Paso 3 completado. Vamos al paso número 4, que es el más importante. ¿Están los datos en las unidades correctas? Vamos a ir analizando. Como la densidad nos la piden unidades del sistema internacional, que esos son kilogramos partido metro cúbico, la masa ha de estar en kilos y el volumen en metros cúbicos. Ni la masa está en kilos ni el volumen en metros cúbicos. Tenemos que hacer dos cambios de unidades. El primero, bastante sencillo, que es el de la masa. 342,5 gramos, factor de conversión, 1000 gramos, 1 kilogramo, tacho, y esto nos sale 0,3
342,5 kilogramos. Perfecto. En el caso del segundo, el volumen nos lo pide en metros cúbicos y lo tenemos en mililitros, 32,65 mililitros. Lo primero que tenemos que saber, como lo tenemos que expresar en unidades cúbicas, es la relación entre los litros y las unidades cúbicas. Tenemos dos relaciones, acordaros. O bien que un litro es un decímetro cúbico, que en este caso para poco me vale, y la otra que un mililitro es un centímetro cúbico, que es la que voy a usar ahora. Como un mililitro es un centímetro cúbico, pues pongo que 32,65 mililitros son 32,65 centímetros cúbicos. Y esto sí ya sé pasarlo a metros cúbicos. 1.000.000 de centímetros cúbicos es un metro cúbico. Tacho y me quedaría 0,40 32,65 metros cúbicos. Con ello ya he acabado con el tema, con el apartado número 4, que es estar todo en unidades correctas nuestros datos, ¿vale? ¿Qué datos hemos pasado? La masa y el volumen. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el paso 5, resolver el problema a través de la ecuación. Pues vamos allá. Densidad es igual a la masa, que serían 0,3425 kilogramos, partido por el volumen, 0,00003265 metros cúbicos. Si hacemos esta operación, nos sale que la densidad es de 10.490 kilogramos partido metro cúbico. Kilogramos partido metro cúbico porque la masa la expresé en kilos y el volumen en metros cúbicos. Encuadramos la solución y si vamos a una tabla de densidades, nos damos cuenta que esta densidad corresponde con un material que estaba hecho de plata. Y así podremos saber de qué material está hecho algo que nos encontramos en la calle o en nuestra casa o que nos regalan. Vamos con el último ejercicio de esta serie de tipo 1. El ejercicio 3, que ya es el más difícil y tiene 3 estrellitas, pues lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestro paso 1, leer y sacar los datos, de modo que primera columna, datos. Vamos a ver qué podemos sacar. Hemos encontrado un trozo de material con forma de cilindro, de modo que, bueno, eso es un pequeño dato, ¿no? Tenemos que va a ser un cilindro y de este cilindro nos dice que tiene una altura de 1 decímetro y una radio de 2 centímetros. Perfecto. Tras pesarlo, la balanza marca 100 decigramos, de modo que eso es la masa. 100 decigramos. Nos dicen más cosas todavía. Dice, si la densidad del PVC, es de 0,0796 gramos partido mililitro, y la del TNT, densidad TNT, es igual a 0,0945 gramos partido mililitro, ¿de qué material se trata? De modo que lo que vamos a tener que hacer, parece ser, es calcular la densidad de nuestro material y compararla con estos dos, que nosotros sabemos cuáles son sus densidades, para ver si se trata de uno de esos dos materiales. En el caso 2, leer de nuevo e identificar la magnitud. Volvemos a leer. Hemos encontrado un trozo de material con forma de cilindro que tiene un diámetro de un decímetro de altura y 2 centímetros de radio. Tras pesarlo, la balanza marca 100 decigramos. Si sabemos que la densidad del PVPC es 0,0796 gramos mililitro y la del TNT es de 0,0945 gramos mililitro, ¿de qué material se trata? De modo que lo que nosotros tenemos que calcular es la densidad de nuestro material. Y como vemos que las dos densidades que nos dan como densidades patrón están en gramos mililitro, esta densidad que vamos a tener que calcular la vamos a tener que calcular en gramos partido mililitro. Pasamos a la etapa 3, ecuaciones que vamos a utilizar y que nos van a permitir calcular. Bueno, pues operaciones. En nuestra columna de operaciones debe aparecer la ecuación. Bueno, como queremos calcular la densidad, parece que la ecuación que vamos a tener que aplicar es esta de aquí. Densidad igual a masa partido por volumen. Ahora bien, la masa sí que la tengo en nuestros datos, está aquí, pero el volumen no lo tengo. Hay que calcularlo. Bueno, como nos dan un cilindro, lo que vamos es a tener que aplicar la ecuación del volumen de un cilindro y a través de esos dos datos calcularla. De modo que también vamos a tener que utilizar
la de que el volumen de un cilindro es pi por r cuadrado por h. Pues vamos allá. Pasamos a la 4. ¿Tengo las medidas, los datos en unidades correctas? Vamos uno a uno. Primero, para calcular el volumen necesitamos el radio y la altura. Y necesitamos que ambos estén en las mismas unidades. Bien, tenemos por un lado que la altura está en decímetros y por otro lado que el radio está en centímetros, de modo que no están en las mismas unidades. Siempre es más lógico ponerlo todo en las unidades menor, de modo que vamos a dejar los centímetros como están y lo que vamos es a cambiar los decímetros. Y por otro lado, la masa la tenemos en decigramos, pero nosotros la queremos expresar en gramos, ya que la densidad tenemos que expresarla en gramos partido litro, de modo que tampoco está. Vamos a hacer todos esos cambios. El primero, vamos a pasar decímetros a centímetros. Un decímetro son 10 centímetros, de modo que son 10 centímetros. Y por otro lado vamos a pasar la masa. 100 decigramos por 10 decigramos, 1 gramo. Estos son 10 gramos. Una vez que tenemos ya las unidades correctas, pasamos al 5, resolución del problema. Primero vamos a calcular el volumen. El volumen va a ser igual a pi por r cuadrado son 2 centímetros al cuadrado por h, 10 centímetros. Esto nos va a dar un volumen de 125,66 centímetros cúbicos. Y una vez que tenemos el volumen, vamos a aplicar nuestra ecuación. Bien, pero la densidad nos la dan en gramos mililitro, de modo que nosotros tendríamos que expresarlo todo en gramos o en mililitros. Este volumen que yo acabo de calcular es en centímetros cúbicos. Como sabemos que un centímetro cúbico es igual a un mililitro, es lo mismo que decir que el volumen de ese cilindro es de 125,66 mililitros. Y ahora sí, vamos a aplicar la ecuación de la densidad. Masa, 10 gramos. Volumen, 125,66 mililitros. Si hacemos esta división, sale 0,0796 gramos partido mililitro. De modo que podemos dar claramente nuestro material, una vez calculado la densidad, se trata de PVC. Y con ello hemos resuelto el enigma de qué material estaba hecho lo que nos hemos encontrado. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.